de la fama, digamos así, de Jesús en Jerusalén y en todo ese momento, ¿no? Y Thomas Carlyle dice: la permanencia, perseverancia y persistencia, a pesar de todos los obstáculos, desalientos o imposibilidades, es eso lo que distingue las almas fuertes de las almas débiles. Este tema va de constancia, de perseverancia, de persistencia, de no rendirse o de no sucumbir al cansancio, como lo veíamos el domingo, ¿no? El domingo el pastor nos compartía que el cansancio puede ser peligroso, es un momento de vulnerabilidad que el enemigo puede aprovechar, y el tema de hoy es eso: estar constantemente equipados para que el cansancio no nos consuma, no tome el control. Y algo que me quedó muy grabado desde que yo tomé esta clase en mi academia fue el comando de la Marina de los Estados Unidos, la regla del 40%. Esta regla dice que cuando tu mente dice que ya no puedes, que ya estás cansado, que ya diste todo, que ya estás agotado, digamos, en realidad no has dado tu 100%, sino solo diste el 40% de tu capacidad total, y que aún te queda 60% de reserva. O sea, todavía te queda para dar más, y como lo viste en la lección anterior, todavía para dar tu milla extra. Cuando sientas que ya estás así como agotado, como cansado, realmente solo diste tu 40%, no estás dando tu 100%. O sea, todavía te puedes dar tu 60% y todavía das un extra. O sea, todavía tienes energía, tienes todavía energía de sobra, o sea, todavía tienes de sobra. Aún estás en un 40%, ni la mitad del 100%. Entonces, en segundo de Timoteo 4:2, la versión NTV dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. La palabra de Dios es clara: mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Siempre hay que mantenernos en constante aprendizaje, en constante crecimiento, en constante comunión con Dios, sea o no nuestro tiempo, porque va a llegar un momento en el que tal vez, como decía Yasmín, tú no seas requerido con planificación o con tiempo anticipado, pero en el momento no llega la persona, y en ese momento necesitamos cubrir esa participación o ese lugar, y se fijan en ti, le dices: sube, y ni modo que te quedes así, pero yo no sé qué hacer. Por eso hay que mantenernos constantemente equipados, porque nunca sabemos cuándo vamos a ser requeridos o cuándo exactamente Dios va a usar nuestras vidas. Dios puede ser muy, muy instantáneo cuando quiere usar nuestras vidas. A mí me ha pasado que en los lugares menos pensados yo pueda entablar una conversación con una persona, invitándolo a seguir a Jesús, invitándolo a conocer de Dios, y eso, para eso hay que estar siempre preparados, porque nunca sabes la circunstancia o el momento en el que Dios te va a requerir, ¿okay? Por eso hay que estar constantemente, y la palabra es clara: sea o no el tiempo oportuno. Y la Academia de Líderes no es el final, o no es una parte tope de tu proceso, no. La Academia de Líderes solo es el comienzo de esta constancia, de estar constante aprendiendo. O sea, el estar aprendiendo, conociendo de Dios, involucrándote con Dios, creando una relación de Dios, no es momentáneo, sino es constante. Ahora tendrás un grupo conexión, y debes tener en claro que aquellos que tienen el privilegio de enseñar tienen la obligación
de mantenerse aprendiendo. Es importante que si tú tienes el privilegio de compartir en tu grupo, estés constantemente aprendiendo. ¿Y cómo es esto? Pues asistiendo a tu academia, teniendo una comunión con Dios, haciendo tus devocionales, asistiendo a las noches ADN, asistiendo a las Visión y Cultura, etcétera, y tomando nota y estar atento a lo que Dios habla en cada una de esas actividades o en cada uno de esos eventos, aprovechar al máximo todas las herramientas y todas las enseñanzas que te está dando la iglesia. Créanme, aquí en la iglesia aprendo un montón de cosas y me ha dado la oportunidad de tomar cursos que allá afuera cuestan entre 20,000 pesos hasta 30,000 pesos. Y aquí se los estamos dando gratis. Y a veces hasta cuando lo llegamos a cobrar a algún evento como Radiante, etcétera, pagan 200 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Y allá afuera esos cursos de motivación y de no sé qué, cuestan entre 20,000, 10,000 pesos. Y mi mamá es testigo nos invitaron reciente el año pasado a un curso de pues superación personal, de coach, etcétera. Y para subir al siguiente nivel nos pedían casi 20,000 pesos. Y yo así y todo lo que viví fue literal lo que viví en el encuentro. Y dije, pues mi encuentro me costó menos, no estuvo tan caro. Dije, ni el 10% de lo que me estaban cobrando allá afuera fue lo que cubrió mi encuentro. Y aquí en mi encuentro me dieron de comer y todo. Aquí ni una papita me dieron, hasta la papita te cobran. Y yo, diste. Entonces hay que aprovechar todas las herramientas y todo el material que nos da la iglesia, porque es gracias a Dios que tenemos esa oportunidad. Y el primer punto, y ahora sí, aquí anoten, igual va a aparecer en la pantalla. El primer punto es constantemente creciendo en conocimiento. Constantemente creciendo en conocimiento. Y para eso me voy a Filipenses 1:9, capítulo 1, versículo del 9 al 11, igual en la versión NTV, y dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. La misma palabra nos fomenta a estar creciendo constantemente en conocimiento y entendimiento. O sea, la misma Biblia nos dice que constantemente debemos estar aprendiendo, constantemente debemos estar adquiriendo conocimiento de lo que nos comparten, de la misma palabra, de nuestra comunión con Dios, etc., etc. Se trata de tener un tiempo siempre establecido de devocionar, leer la palabra, estudiarla, sacar los puntos importantes a lo que estudiamos. Es importante siempre establecer un tiempo máximo de 30 minutos. Yo a veces digo, voy a sacar mis 30 minutos y a veces tardo como 2 horas encerrada en mi cuarto y Regina tiene que estar esperando en la sala hasta que yo termine. Pero eso es lo que es ser constantemente creciendo en el conocimiento. Y también aquí quiero agregar algo, o sea, sí, está bien hacer tus devocionales y todo, perfecto, eso es la base, pero igual yo les recomiendo también empezar a consumir contenido que te sume, por ejemplo, podcast, otras prédicas, tenemos nuestro canal de YouTube. Pobrecito está abandonado. Ahí guáchense, repitan prédicas, busquen prédicas nuevas, música cristiana, obviamente. O sea, empezar a cambiar esos pequeños detalles en nuestra vida, tal vez parezcan algo insignificante, pero créanme que les va a ayudar mucho
a mí en mi proceso y sobre todo en este punto de ser constante, el cambiar el contenido que consumo en redes sociales, entretenimiento, música, me ha ayudado a ser constante en lo que la palabra me dice, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Jesucristo. Eso me ha ayudado a poder moldear mi carácter, a poder ser más como Jesús. Tal vez parezcan cosas insignificantes que tal vez al mundo digan, pero eso no influye, pero realmente sí, influye mucho en tu vida. Y el hacer esos pequeños cambios y el empezar a moldear tu corazón, tu mente, tu vida, como Dios nos lo está describiendo aquí en este versículo, es el ser constantemente creciendo en conocimiento, creciendo en amor, etcétera. Dice, tener mucha comunicación con nuestros líderes y pastores con el fin de extraer conocimiento. Igual, la comunicación es muy importante para la constancia. Si no fuera por Sammy, no, hombre, yo ya no estaría, ya no viviría aquí, ya no sería parte de Visión Global. Él es el que me ha hecho también, él es como una de mis motivaciones para continuar. Gracias a él mi constancia persiste y continúa. A veces cuando siento que ya estoy cojeando, voy con Sammy y le digo, oye, me siento así, no sé qué hacer. Y ya Sammy me ayuda y ya es como de a él saco mucho conocimiento. Yo a Sammy lo admiro mucho y cada vez que siento que estoy pasando por un momento vulnerable de mi crecimiento, de mi constancia, lo volteo a ver y regreso a verme y digo, sí se puede, y tras, es como lo que me da mi empujoncito para seguir. O sea, y así lo mismo con los pastores, con los líderes de casa. A veces cuando siento que estoy así, cojeando, digo, no puedo, voy a ellos, o muchas veces así platicando, pues extraigo conocimiento de ellos. Alguien que siempre luego me gusta platicar con él cuando estoy en esos momentos con el hermano Magaña. El hermano Magaña, una fuente de sabiduría, sabe muchas cosas. Y con él mi chip se prende. Mi chip así como que empieza, a mi ardillita empieza otra vez. Tic, 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 tic. Y digo, ya vamos, sí se puede. Pero, o sea, estar en constante comunicación con tu liderazgo, con los pastores, con la iglesia, es importante para tu constancia, para crecer en conocimiento. No te limites a ti, o no te limites en escuchar tal vez a otros predicadores, a otras iglesias. Digo, es bueno, pero qué mejor que lo que tienes aquí en casa. O sea, tienes a un pastor, tienes a una pastora, tienes a tu líder. O sea, no necesita irte tan al extremo de ir y escuchar a la pastora, no sé, no se me ocurre ningún nombre ahorita, pero escuchar a otra pastora así famosísima para que crezca tu conocimiento. No, que también puedes sumar, pero tienes aquí a tu liderazgo, tienes aquí a tus pastores. Por algo Dios te los asignó, por algo Dios te los puso aquí y dijo, a ellos vas a entregar cuentas, porque Dios sabe cosas y Él sabe por qué te puso a ese líder o a esa líder en tu vida. Entonces, tengamos constante comunicación con nuestros líderes. No tengan pena, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Yo lo tuve y desaproveché mucho tiempo. Y ya cuando aprendí a que eso es importante para estar en crecimiento constante, dejé de tener miedo, dejé de tener pena. Y ya Sammy se sabe casi toda mi vida y ni modo, le tocó soportar. Y el segundo punto es, ahora sí anoten, constantemente creciendo en amor. Constantemente creciendo en amor. Y para esto voy a leerles Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 9 al 12, en la versión igual NTV.
Dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. De amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 9 al 12. ¿Ok? La palabra es clara. Ámense mutuamente, pues Dios les ha enseñado a amarse unos a los otros. Y en el último versículo dice, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra capacidad de amor puede desarrollarse. Yo sé que muchos aquí tienen personas que les caen así mal que se dice que ni los quieren ver en pintura, en la sala ahí, no los quieren topar. Lo evitan, lo ven y cortan camino. Pero nuestra capacidad de amar puede desarrollarse. Podemos dar más de nosotros a los demás. A veces nos cuesta entregarnos de la forma en la que Jesús lo hizo, pero podemos creer que Dios nos lleva a que su amor se perfeccione en nosotros. Yo sé que es muy difícil amar a tu enemigo, sé que es muy difícil amar a esa persona que te cae mal, que ni quieres ver en pintura, pero dices, yo tengo el amor de Jesús, ese es mi mantra. Yo soy una hija de Dios. Mi amor ya es diferente. Ya no yo odio en mi corazón, mi mamá lo sabe. Cada vez que quiero pensar mal de alguien, empiezo a hablar así. Porque sé que pensamientos negativos van a entrar a mi mente y digo, no, esa no soy yo, esa era Patricia, esa ya no existe. Entonces nuestra capacidad de amor puede desarrollarse y Dios me ha puesto 1000 pruebas con eso y créanme, sí se puede. Sí puedes amar a aquella persona, porque a pesar de que te caiga mal y que no lo quieras ver ni en pintura, Dios te va a enseñar a amarlo, a ayudarlo, a apoyarlo, a quererlo tal cual es, como Él nos ama, tal cual somos. Porque créanme, le sacamos canas verdes a Diosito. ¿Cuántas veces no nos ha querido jalar del pelo? Y lo ha hecho. Pero Él nos ama incondicionalmente, es un amor incondicional que nos da y nosotros debemos dar tanto como hemos recibido. La misma palabra lo dice. Dice, crecer en amor significa vivir lo que hemos leído en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7 y el versículo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7 y versículo 13, perdón. Que dice así, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige, aprendan a amar a las personas porque van a tener un grupo y van a recibir todo tipo de personas van a llegar, de todos los colores, de todas las razas, de todos los idiomas, bueno, no sé, de todos los idiomas no sé, pero les van a llegar variedad de personas y tienen que aprenderlas a amar tal y cual llegan, como ustedes fueron o son amados por Dios, así tal cual llegaron, Dios los recibió, los amó, los abrazó, así tal cual ustedes tienen que recibir a las personas. ¿Ok? Dice, cuando crecemos en amor a los demás, maduramos como creyentes. Mientras más amemos, más nos parecemos a Jesús. Mientras más amor demos, mientras más amor compartamos, demos a otros, más nos vamos a parecer a Jesús. Va a ser parte de nuestro crecimiento. Y el tercer punto dice,
constantemente creciendo en fruto, constantemente haciendo. Constantemente creciendo en fruto, es el tercer punto, constantemente haciendo. Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, yo se los voy a leer, no se preocupen. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y Juan capítulo 15, del versículo 16 al 17 nos dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Bueno, estos dos versículos nos hablan de frutos, de dar frutos, de hacer frutos. Y de esto va el punto 3, que es constantemente creciendo en fruto, constantemente haciendo. Y con esto les quiero cuestionar, después de leer estos dos versículos, ¿qué es lo que hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos? Estamos haciendo con lo que Dios nos está dando, con las personas que Dios nos está dando para llevarles el evangelio, para compartirles sobre Jesús, para llevarlas tal vez a su encuentro. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que pone Dios en nuestras manos? En el primer versículo en Mateo nos dice que un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Okay? Se entiende la lógica, ¿no? O sea, si tú, digamos, estás viniendo a la iglesia, estás tomando tu academia y así, pero tus acciones dicen todo lo contrario, entonces no vas a dar buenos frutos. A pesar de que estés viniendo a la iglesia, estés viniendo los domingos, estás tomando academia, etcétera, y todo, si tus acciones demuestran lo contrario, o sea, si demuestras todo lo contrario, como hablar mal de las personas o estar criticando, no sé, el servicio de otra persona o etcétera, ¿no? Esas acciones que te llevan a lo contrario, entonces no vas a dar buenos frutos. Tus frutos no van a ser ni duraderos ni van a ser frutos. Entonces debemos de ser coherentes y congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. ¿Ok? Debemos ser coherentes y congruentes con todo nuestro accionar. Porque créanme, un mal accionar les va a generar frutos malos. No solo en el sentido de las personas que traigas y así, sino en el sentido de que eso va a generar que las personas eso va a generar que a Dios no le agrade lo que estás haciendo. O sea, y no hay más. O sea, tienes que cuidar tu integridad como cristiano. Y no se trata de dar solo fruto una temporada o solo en cierto tiempo, no. Se trata de mantenernos dando fruto en todo lo que hagamos. O sea, el dar fruto no solo se trata de traer personas y así. El traer fruto se trata de bendecir a otras personas, se trata de bendecir aquí a Casa Visión Global, se trata de bendecir a tu propia familia. Eso es dar frutos. Y el dar frutos no es por temporadas o no es así por un lapso de tiempo, no. Debe ser constante, debe ser mantenernos dando fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser constantes en nuestra integridad, debemos ser constantes en ser un buen árbol para dar buenos frutos. Y hasta en el segundo versículo nos dice que produzcamos frutos duraderos.
no solo frutos momentáneos, espontáneos, sino duraderos. O sea, la misma palabra nos dice y nos puntea que deben ser frutos duraderos. Debemos multiplicar lo que Dios ponga en nuestra mano. Si Dios nos confía un grupo, debemos amar a las ovejas y guiarlas para que nos sean confiadas más y luego nos sean confiados más grupos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de cuidar lo que Dios nos da. Si Dios nos da un grupo, debemos de amar y cuidar las ovejas que lleguen a ese grupo para que más adelante Dios nos pueda confiar más personas, para que Dios, si en un futuro, si eres constante y vas creciendo, Dios te pueda encargar más grupos. Creo que un claro ejemplo de esto aquí en Visión Global es Adi y Lino. Si ustedes no los conocen, conózcanlos. Acérquense, platiquen con ellos. Yo siempre que escucho a Adi y Lino platicar de sus ovejitas y cómo las cuidan, dije, cuando mis papás justo llegaron a Adi y Lino, dije, están en buenas manos. Sé que ellos no los van a soltar, se van a aferrar hasta que digan que sí. Y aquí están. Y lo lograron, cumplieron el objetivo. Yo sabía que al estar ellos con Adi y Lino, iba a haber ese fruto. Adi y Lino han traído un montón de pescaditos y la mayoría se ha mantenido, la mayoría ha sido constante. Pero también eso es gracias a cómo Adi y Lino cuidan a sus ovejitas y cómo aman a sus ovejitas. Ellos, yo me acuerdo que fueron a mi casa, o sea, nunca habían ido a mi casa, pero ellos fueron porque estaban ahí, cuidando a sus ovejitas. ¿Y quién eran sus ovejitas? Mi papá y mi mamá. Y ahí Lino y Adi me demostraron cómo es cuidar y amar a tus ovejitas. Ellos van hasta donde estés. Ellos, si necesitas ayuda y tú les pides ayuda, van hasta donde estén. Y Lino y Adi, o sea, han arrasado. Y creo y estoy segura que Dios les dio la posición que tienen ahorita como de este grupo, porque ha visto cómo trabajan, cómo cuidan a sus ovejas, cómo se apasionan y aman tanto a la gente. Y yo creo que más que tratarse de una posición o de darles un nivel, Dios los ha honrado con la posición que les dio, porque saben y ellos son el claro ejemplo de lo que Dios puede hacer si tú cuidas lo que Dios te da hoy. Esto requiere disciplina. Habrá días que estaremos con más fuerzas y deseos de servir. Habrá días en los que no tanto, en unos como en otros. Debemos dar lo mejor de nosotros, porque es para Dios. No se trata de sentir ganas o no, se trata de tener convicciones fuertes. Y es algo que les decía Yasmín, o que les mencionó Yasmín en la lección anterior, tener convicciones fuertes, que estés convencido de lo que estás haciendo, que realmente estés fundado en Dios, en tu fe. O sea, todas estas lecciones de ahorita van a moldear tu carácter como líder. Porque no se trata de lo que sientes o de lo que quieres hacer, sino de tus convicciones, de que estás convencido. Y Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 al 17 nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas nos menciona que dejen que el Espíritu Santo los guíe.
Sean constantes en su relación con Dios, sean constantes en su comunión con Dios, sean constantes en acudir al Espíritu Santo. Créanme, el Espíritu Santo me ha salvado de muchas y me ha ayudado en muchas. Porque por si mí fuera, ya hubiera tomado muchas malas decisiones en mi vida. Pero es el ser constantes, y el ser constantes en buscar el Espíritu, en constantemente involucrar el Espíritu en mis decisiones, en mi vida, ha hecho que tome decisiones que me llevan a lo que Dios quiere, para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, dejemos de, como dijo Yasmín en la lección anterior, debemos morir a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo trabaje. Así de simple. ¿Va a costar? Sí. Va a ser muy difícil morir a nosotros mismos. Pero créanme que cuando dejen que Dios y el Espíritu Santo empiece a actuar, todo va a ser así, tras. De repente, ¡tuc!, ya estás en un nivel más alto y volteas hacia atrás y ves la escalera así. Estabas ahí al fondo y ahorita estás así. ¡Tiquim! Y el cuarto punto, y ya para ir terminando, es constantemente creyendo. Constantemente creyendo. Para esto voy a leerles Lucas 18:8, que dice: les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y con esto quiero decirles, la fe es un músculo que debemos ejercitar constantemente. No se trata solo de tener fe por algo, debemos vivir por fe y no por vista. Creamos que por cosas tan grandes que si no es doblando nuestras rodillas y orando, no las podríamos obtener. Es el poder de Dios y no por el nuestro. La fe es un músculo que debemos ejercitar constantemente. La fe no es algo que va, sí, tenemos fe, pero muchos tenemos una fe pasiva, una fe inactiva, inexistente tal vez. Pero es porque debe estar ejercitándose constantemente. No solo se trata de tener fe en Dios, no solo se trata de creer en Dios, se trata de vivir por fe, se trata de vivir en la fe, se trata de vivir con Dios, en Dios, ¿ok? No simplemente creer o tener fe en Dios, no. Es constante. Debemos estar en comunión constante con Dios. Tu relación con Dios es importante. Tu relación con Dios no lo suple ni tu servicio, ni venir los domingos a la iglesia, ni nada por el estilo. Tu relación, tu intimidad con Dios es individual. Y tú constantemente debes estar ejercitándolo. ¿Ok? Y ya el último punto, punto número 5, dice constantemente buscándolo. Y para esto les voy a leer Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17 al 18. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Dices, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen es la voluntad que Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Debemos ser constantes en nuestra oración. El orar es una comunicación directa con Dios. Y el dejar de hacerlo o en no hacerlo nos empieza a distanciar de Dios. Si tú no le dedicas por lo menos 10 minutos en el día a Dios, créanme que ahí su relación se va distanciando. Tener una relación con Dios es como tener una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, etcétera, de amistad. Es algo que constantemente debe estar en comunicación. Y si no hay comunicación, no hay relación. Entonces, constantemente, yo sé que muchos trabajan, yo sé que muchos por sus actividades luego se les dificulta, pero créanme que eso no es obstáculo. Algo que me ha enseñado la iglesia, algo que he visto de mis pastores, de mis líderes, es que tu trabajo, tu hogar o tu circunstancia no es obstáculo para no agradecerle a Dios. Deben ser constantes en su oración, en estar en comunicación con Dios. Y en el siguiente versículo,
Misma lectura, primera de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguen al Espíritu Santo. La misma Biblia nos dice, no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo encendemos o cómo buscamos o cómo queremos encontrar al Espíritu Santo? En la oración, en el estar orando, en el estar en comunión con Dios. Debemos de ser constantes. Sé que es repetitivo y tal vez yo repita palabras, pero es que de eso se trata, el ser constantes, el estar perseverando y estar en intimidad diaria con Dios. Es lo que te mantiene a flote. Y Jeremías capítulo 29, versículo 13 al 14 dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Debemos estar constantemente buscando a Dios. Dices, si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio, restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hay que estar constantemente buscando a Dios, constantemente buscando de su presencia, no solo los domingos, no solo noches de ADN, no solo noches de visión y cultura, no solo LPTM, no, se trata de buscarlo todos los días. Es algo de constancia, de disciplina. Al principio sí, se les va a hacer muy difícil. A mí se me hizo algo muy difícil porque venía de un contexto totalmente diferente. Pero poco a poco dejé que Dios fuera moldeando, poco a poco dejé que Dios se involucrara más en mi vida. Y cuando por fin lo entendí, cuando por fin entendí que esa constancia es lo que hace que Dios se mantenga en mi vida, esa constancia es lo que hace que Dios obre en mi vida, ahí dejé que todo fluyera. Fue más fácil. Dice, nuestra relación con Dios debe ser un constante. Debemos necesitar tanto la oración y los momentos a solas con Él como necesitamos la comida o el agua. La relación con Dios es el pilar que sostendrá todo lo demás en nuestras vidas. No descuidemos nuestros momentos de intimidad con Él. Y con eso quiero finalizar. Dios no es un Dios de temporadas, Dios no es un Dios de momentos, un Dios que cuando lo necesites va a estar ahí, sí va a estar ahí. Pero no se trata de eso. Se trata que Dios sea lo principal en nuestras vidas, quien ocupa el primer lugar en todo lo que hagamos, trabajo, escuela, hogar, etcétera. Él debe ocupar tu lista principal, debe ocupar el lugar principal de tu lista de prioridades. El ser constante en la vida cristiana, espiritual, a nivel personal, siempre traerá consigo buenos resultados. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a permanecer firme hacia tus metas? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a ser constante? Créeme, va a haber cansancio, va a haber agotamiento, pero lo acabamos de ver este domingo. ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo apartamos ese cansancio y agotamiento? Yendo a Dios, yendo al Espíritu Santo. Tal vez a nosotros al principio sea algo difícil, pero créanme, cuando hagan ese clic con el Espíritu Santo y con Dios, va a ser mucho más fácil. Y algo que les va a ayudar a hacer ese clic es la constancia, el estar constantemente. Créanme que si yo no hubiera sido constante al primer agotamiento, al primer cansancio, a la primera de lo que yo hubiera sentido, o sea, de lo que yo sentía ese momento, yo no estaría compartiéndoles hoy. Yo no estaría ni siquiera en la iglesia, creo. O sea, yo ni siquiera creo que estaría aquí en este mundo. Yo ya estaría con el de abajo. Sí, porque con Diosito no creo. Pero hay que ser constantes. ¿Es difícil? Sí. Cuando no tenemos esa disciplina y esa constancia en nuestras vidas y siempre nos rendimos a la primera instancia, sí va a ser muy difícil. Pero créanme que aprendiendo a ser disciplinados, llevando una vida disciplinada y constante con Dios, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo.
Pónganse de pie.